Hoy en Los Doctores. Hay algunas actividades en el hogar o el trabajo que se pueden convertir en un desafío para muchas personas que sufren de una enfermedad sistémica. Hace como 3 o 4 años ya que me duermen los dedos, las manos, me duelen todos los huesitos, como dicen, sí, todo eso me duele. Aprenda a distinguir las señales de la artrosis en mano y conozca lo que puede hacer para tratarla a tiempo. Hay alimentos que pueden desencadenar en una reacción que va desde síntomas leves hasta una emergencia médica. Mi nieta es alérgica al tomate, entonces cuando ella lo come, se brota la piel, se pone roja. Cuando el sistema inmunológico identifica erróneamente ciertos alimentos y desencadena algunos síntomas, podría tratarse de alergia en los alimentos. Acompáñenos en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Susana Peña. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de junio. Para mí, un placer acompañarlos en Los Doctores. Ya usted lo veía en los titulares. Hoy vamos a hablar del dolor en la mano, porque si usted siente inflamación, si siente rigidez, a veces dificultad para tomar algunas de los objetos en su vida diaria, a veces se interpreta como una señal del paso normal de los años. Sin embargo, podría tratarse de artrosis. Precisamente hoy vamos a descubrir qué es la artrosis, cómo se trata y sobre todo qué podemos hacer para que no afecte su calidad de vida. Les voy a presentar al invitado del día de hoy, el doctor Mauricio Cordero, quien es reumatólogo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto, Susana. Un gusto acompañarlo nuevamente y valorar mucho estos espacios de información que nos ayudan muchísimo en el día a día. Nosotros muy felices de que esté acá con nosotros. Decimos artrosis, suena como un poco elevado, un poco extraño, pero exactamente en palabras sencillas, ¿qué es la artrosis? La mejor forma de traducir artrosis al diagnóstico o al día a día es desgaste. Es un proceso que lastimosamente todos vamos a desarrollar y lo podemos comparar con cosas como por ejemplo las canas, como las arrugas de la piel, que son procesos que a lo largo del tiempo se van desarrollando e instaurando. ¿En qué consiste la artrosis? Básicamente es un fenómeno donde el cartílago de la articulación, que evita que básicamente los huesos rocen, se va degradando o dañando. El espesor de este tejido empieza a irse acortando, lo cual permite que los huesos lentamente se vayan acercando y en el momento en que existe fricción aparece el dolor. En manos es una condición muy frecuente y principalmente, lo sabemos, está ligado muchas veces a género o a labores del día a día. En hombres sabemos que lo podemos ver en gente que, por ejemplo, hace trabajos de agricultura, donde hay un trabajo pesado, donde hay un trabajo, digamos, de soporte de fuerza y de movimientos repetitivos. Y en mujeres, lastimosamente, tiene también un ligamen muy asociado a la genética. Entonces, en algunas ocasiones vemos una historia de desgaste en abuelas, en hijas, en nietas, en bisnietas, y que es así como progresivo a lo largo de las diferentes generaciones. Entonces, punto número 1 y muy importante, puede ser hereditario. Puede tener un componente muy importante, muy importante de herencia. Ahora, es importante intentar diferenciar los síntomas porque hay algunas características que se pueden confundir con enfermedades un poco más serias. Con esto no estoy, digamos, menospreciando los síntomas de artrosis, pero es importante diferenciarlos de artritis. ¿Cuáles pueden ser claves muy importantes? Principalmente el desencadenante del dolor. Es normal que los fenómenos de desgaste generen dolor cuando hacemos algún tipo de movimiento. Entonces las amas de casa muy frecuente dicen, vea doctor, yo estoy en mi día a día, estoy limpiando el piso, en el momento en el que retuerzo el trapo del palo piso, es el dolor donde aparece de forma más importante. Si lo dejo de hacer, ya me alivio, pero me limita, me hace hacer mi trabajo muchísimo más lento o tengo que buscar formas donde yo evite este tipo de movimiento. Entonces ahí podemos reconocer que es la fuerza, el apretar lo que desencadena el dolor. Esto me interesa mucho diferenciarlo de forma muy clara con los dolores que aparecen en el reposo. Los procesos de tipo artritis, como vemos por ejemplo en la artritis reumatoide, tienen un comportamiento completamente opuesto a lo que estamos hablando. Entonces, son personas que cuando hacen reposo, específicamente momentos al dormir, donde es el máximo reposo del día a día, el dolor tiende a ir apareciendo, tiende a ir incrementándose. No es la actividad, sino más bien el reposo.
un dolor que te despierte en horas de la madrugada, un dolor que te sea más marcado en el momento del despertar, es algo como muy característico de artritis, y más bien lo contrario, entre más usted vaya utilizando sus manos, el dolor tiende a ir disminuyendo a lo largo del día. Uno le pregunta a los pacientes, ¿cuál es la diferencia entre el dolor de las 11 de la mañana y el de las 6 de la mañana? Y dice, doctor, marcadísimo, yo a las 11 me siento muy bien. Contrario a la enfermedad por desgaste, las personas que tienen desgaste más bien van diciendo, doctor, yo amanezco relativamente bien, y conforme avanza mi día, el dolor se va incrementando. En horas de la tarde estoy fatal. Ya Entre no más usen las manos, más les duele. Duele. Esa es una característica entonces del dolor de la artrosis. De la artrosis y del desgaste, exactamente. Y yo pienso, cuando usted menciona desgaste, por ejemplo, una persona que está en la oficina todo el día, que por ejemplo pasa tecleando, ¿este tipo de actividades repetitivas podrían generar una artrosis? Pues es algo que hay que evaluar porque va a depender mucho de la mecánica de la persona. En ese escenario específico que usted propone, uno se debe interesar un poco más en las cuestiones de la ergonomía, la forma como usted acomoda el espacio de trabajo. Entonces, en ese escenario, malas posiciones podrían generarnos un proceso de artrosis de cuello, podrían generar daño del manguito rotador en el hombro, y no necesariamente procesos de tipo de desgaste. Generalmente se ocupa tal vez un movimiento un poquito más fuerte, un movimiento que ocupe un poco más de fuerza, y que sí, el tema de la repetición sea más marcado. El tecleo usualmente no involucra tanto movimiento de manos, sino es más como una técnica específica, ¿verdad?, donde no hay tanta flexión en la mano. Pero nuevamente hay que vigilar diferentes escenarios porque dependiendo de nuestra predisposición genética es algo que nos puede empezar a afectar. Doctor, ahora usted mencionaba el tema también del impacto para el paciente, porque las manos son fundamentales cuando vamos a hacer algo tan pequeño como sostener el celular, ¿verdad? Como usted decía, las labores del hogar. Vamos a conocer el caso de doña Eliet Mora. Ella es vecina de Mozotal de Guadalupe y nos cuenta cómo ha impactado su vida el tener artrosis. Vamos a ver su testimonio. Las manos nos acompañan en prácticamente todas las actividades del día. Por eso, cuando aparece el dolor, es aún más preocupante. Ella es doña Eliet Mora, vecina de Mozotal de Guadalupe, y nos contó desde cuándo comenzaron las molestias que hoy experimenta a causa de la artrosis en sus manos. Hace como 3 o 4 años ya que me duermen los dedos, las manos, me duelen todos los huesitos, como dicen, sí, todo eso me duele. Con el paso del tiempo, muchas personas logran identificar qué factores afectan el desgaste de sus articulaciones. Ella nos explicó cuál considera que ha sido la causa principal. La masa muscular no tengo mucha, entonces eso me ha afectado los huesos, porque me he quedado como sin nada que me proteja, como la almohada. Entonces eso es lo que me está dañando ahora. La artrosis de manos puede afectar significativamente la autonomía. En breves palabras, así lo describe doña Eliet. A veces hago algo, a veces no hago nada. Por eso insiste en la importancia de prestar atención a las primeras señales y buscar ayuda profesional antes de que las molestias afecten la calidad de vida. Yo pienso que no deberían esperar que uno se haga viejo para que comiencen a hacer exámenes a uno para que lo vean a tiempo. Porque si lo ven a tiempo le mandan alguna cosa para que a uno le ayude. No esperar que uno sea un adulto mayor para que comiencen a hacer exámenes y ya se den cuenta de todo, ¿verdad? Muchas gracias a doña Eliet por contarnos su caso. Y quiero también hacer énfasis, doctor, porque ella mencionaba algunos síntomas puntuales, por ejemplo, que se le duermen las manos. ¿Cómo se manifiesta la artrosis? Es importante en el caso de ella, y lo iba a traer a colación, ella habla de 2 síntomas, adormecimiento de manos y pérdida de masa muscular. Eso es un síntoma que no es característico de artrosis y es muy importante determinarlo porque habla más de una afectación de nervio. Entonces, sí sabemos que cuando nosotros perdemos masa muscular, nuestras articulaciones pueden tender a perder estabilidad y eso podría generar un proceso de desarrollo de desgaste. En el caso de doña Eliet es importante hacer un diagnóstico diferencial sobre síndrome de túnel carpal como una potencial explicación de lo que a ella le está ocurriendo. En esa línea
separemos la articulación y el nervio. El nervio se encarga entonces de dos principales funciones, sentir y fuerza de músculo. La articulación realmente se encarga solamente de movimiento. Entonces, los dolores por desgaste son asociados a moverse. No se asocian a sensaciones como hormigueo, no se asocia a sensaciones como pérdida de fuerza. Tal vez la pérdida de fuerza en el contexto de artrosis se puede dar cuando usted aprieta duro, pero el dolor te hace como soltarlo. No es como una discapacidad del músculo donde yo quiero apretar, nada me duele y simplemente no tengo la fuerza. Usted lo puede hacer, pero le duele. Exactamente. Entonces, esos son tal vez dos factores a diferenciar. El hormigueo, del adormecimiento, la sensación como de anestesia en la mano, son síntomas de nervio que deben ser evaluadas por nervio y no por desgaste. En ese caso, el caso de doña Liet creo que tiene como ese par de situaciones concomitantes que están afectándole en el mismo momento y que pues deben ser evaluadas cada una por su lado. Entonces, ¿cuál es el síntoma principal de la artrosis? Va a ser el dolor, va a ser también la sensación de rigidez, que eso es algo muy claro. Yo me acuesto a dormir en la tarde, una horita, 30 minutos. En el momento en el que me levanto podría sentir una sensación de tiesera, una sensación de rigidez que tiende a ser de corta duración. Entonces los pacientes dicen, doctor, yo siento como que me hace falta aceite, pero hago unos cuantos movimientos, 5 o 10 minutos y cede esa sensación de tiesera. Eso es una característica muy propia del desgaste. Y traigo nuevamente el tema de artritis porque la artritis también genera rigidez. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, la duración de la artritis con el tema de rigidez es usualmente de 1 hora o más. Son pacientes que tienen muchísimo más limitación. Doctor, yo me levanto, me baño, hago mi desayuno y todavía me cuesta mucho hacer mi trabajo, versus el paciente con desgaste. Doctor, yo me siento tiesa cuando me levanto, pero me estoy bañando y ya soy flojita y ya empieza mi día normal. Entonces, el tiempo de duración es clave. Prolongado, más de 1 hora en artritis, corto, de menos de 30 minutos en enfermedad por desgaste. Es, tal vez eso repetirlo, clave. Uno piensa, doctor, yo escucho desgaste y pienso, es algo de años, pero ¿esto le puede dar a una persona joven? Sí, claro que sí. Bueno, y en específico, los pacientes que desarrollan artrosis muy joven deben ser evaluados por artritis porque es tal vez una de las principales agentes causales de enfermedad por desgaste en personas tal vez de menos de 50 años. Después de 50 años ya empiezan a aparecer causas más usuales donde puede estar nuevamente el tema de abuso, el tema de sobreesfuerzo físico, el tema de genética. En esa línea hay que tratar de diferenciar. También hay articulaciones características. La enfermedad por desgaste es poco probable que afecte la muñeca. Es poco probable que afecte los nudillos. Es muy frecuente que afecte la articulación cercana a la uña y la que está justo al ladito. En esa línea también podemos esperar desgaste llamado risartrosis, es el nombre específico que tiene, de la base del dedito gordo. Este dedito tiende a hacer mucho este fenómeno de prensión. Eso es algo que nosotros ocupamos para literalmente hacer todo. Por ende, es una articulación que genera o tiene mucho trabajo y mucho uso en el día a día. Esta risartrosis es una condición que puede ser bastante discapacitante en el día a día. ¿Qué diferencias hay con la artritis? La artritis es una enfermedad más característica de muñeca, tiende a afectar muchísimo más los nudillos y respeta las articulaciones cercanas a las uñas. Solo hay un tipo de artritis que lo hace específicamente las uñas, que es la artritis asociada a enfermedad por psoriasis. Sin embargo, es una manifestación rara de esa enfermedad infrecuente. Eso es muy característico. Entonces, otro cambio anatómico. Las pacientes que hacen desgaste de manos tienden a hacer nódulos, son como pelotitas que los pacientes se notan y dicen, doctor, yo me estoy deformando. Es un cambio que obviamente es perceptible, pero que usualmente la artritis no genera de una forma tan marcada. Y también de ahí la importancia de que el paciente pueda prestarle atención al dolor y poder referirlo, ¿verdad?, al médico exactamente dónde es para que ustedes puedan también hacer esas diferencias. Doctor, un paciente ya diagnosticado con artrosis, ¿se puede curar? ¿Cuál es el tratamiento? El desgaste en general es difícil. Es como, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos canas y que le decimos, no sé, al dermatólogo, yo quiero que el pelito me nazca otra vez negro, castaño, el color que sea. Los procesos de desgaste
no se pueden revertir, se puede intentar evitar la progresión. La evidencia científica que nos ayude, digamos, a un desgaste grado 4, convertirlo en un desgaste 2 o un desgaste 1, siempre lastimosamente ha sido mala. Entonces, más bien lo que intentamos son implementar estrategias para frenar el proceso lo máximo posible, aliviar a la persona y mejorar su calidad de vida, donde se implementan diferentes cosas. Entre esas podemos hablar planes de tratamiento analgésico, planes de tratamiento de terapia física, readecuación de labores en el día a día, educación, donde buscamos hacer un análisis profundo de el diario vivir de la persona y tratar de identificar las cosas puntuales que están mal. Y en esa línea, nuevamente, generar cambios para que esta mejoría se logre dar. No es un diagnóstico sencillo, no es un diagnóstico fácil. Yo pienso que es tal vez un tema que genera frustración en el ámbito de la salud porque no hemos encontrado la forma literalmente como de hacernos biónicos, como de impedir que este proceso se siga dando. Lo hemos logrado hacer tal vez mejor en otras zonas, como por ejemplo en las articulaciones que logramos hacer reemplazo, dígase cadera, dígase rodilla, el hombro que cada vez se hace más frecuente, pero a nivel de manos, teniendo claro que es una articulación muy pequeña, teniendo claro que el espacio de trabajo es incómodo y que hay demasiadas estructuras delicadas como por ejemplo nervios y tendones, no es algo tan sencillo. En unos minutos vamos a abrir nuestra línea telefónica y usted tiene en pantalla 2290-6247, el número al que nos puede llamar y también escribirnos por WhatsApp al 6477-7778 para que haga todas las consultas que tenga sobre el dolor de manos, específicamente de la artrosis, que es el tema que tratamos el día de hoy con el doctor Cordero. Doctor, ¿alguna recomendación que se pueda aplicar hoy para evitar que esto aparezca o para frenarlo a tiempo, como usted decía? No sé si hay algún tipo de ejercicio que sea bueno o algunas prácticas que podamos mejorar hoy. En general, bueno, la evaluación genética, donde nosotros podemos simplemente ir y hablar con nuestros familiares más cercanos, abuelos, abuelas, madre, padre, incluso tías, es algo que nos puede ayudar más o menos a predecir nuestros factores de riesgo. También, pues, las labores. No es lo mismo, pienso yo, tal vez una persona que se dedica a hacer manualidades, donde tiene un movimiento repetitivo. En ese escenario, tal vez hay que intentar evitar extremos. La gente que no hace nada del todo, pues puede desarrollar una pérdida de masa muscular que condicione inestabilidad y por ende desgaste. Y la gente que abusa, la misma cuestión. La gente que abusa, donde, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta tejer, pero tejo de las 18 horas que estamos despiertos, 16 horas, tejo 12 horas. Entonces, ahí podemos considerar un poco de abuso. En esa línea, tal vez la idea sería de hacer pausas de reposo, donde nuestra articulación tenga algún grado de descanso. Y pues obviamente hay tal vez disciplinas o profesiones donde la cosa se torna un poco difícil. Puede hacer tal vez el caso de un constructor, claro, donde parte de su trabajo es martillar, doblar varilla. Hay mucho trabajo, mucho trauma de la articulación y pues eso le predispone. El agricultor mencionó usted también. El agricultor, ¿verdad? Y tal vez lo podríamos comparar con la persona que corre. No es lo mismo una persona que decide correr, qué sé yo, 10 kilómetros por semana, a la que se prepara para una maratón donde hacen 31 kilómetros y los famosos fondos, que en el tiempo va generando y generando daño acumulado y te predispone tal vez a tener un fenómeno de desgaste cuando las cosas no van bien en etapas tempranas. Claro. Entendamos eso, todos vamos a tener desgaste de rodillas, de cadera, de columna, pero tenemos que ir en un proceso normal donde poco a poco se vaya instaurando este proceso de desgaste. No podemos llegar a nuestros 60, por ejemplo, con una rodilla de 80, porque nos queda mucho tiempo para generar, digamos, demanda a nuestra articulación y ella nos va a quedar mal. Entonces tenemos que tratar de ir ajustando poco a poco nuestro cuerpo para que el proceso se dé de la mejor forma. Con ese mensaje nos quedamos. A las 10:21 abrimos nuestro consultorio. El doctor Mauricio Cordero está listo para contestar todas las dudas que tenga sobre artrosis. Iniciamos de inmediato con doña Damaris, quien nos llama desde Desamparados. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto saludarla, doña Damaris. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Buenos días, muchas gracias.
un excelente programa. Muchas gracias. Yo tengo 10 años de padecer de una polineuropatía inmune y tengo como 4 meses de que amanezco con las manos rígidas. De hecho, uno de los dedos me queda en gatillo cuando amanezco, pero como dice el doctor, empiezo a hacer ejercicio y ya conforme pasa el día, ya me recupero. Pero siempre, todos los días es lo mismo. Entonces quería preguntarle al doctor si se asocia con la polineuropatía o tendría que ser ya algo diferente, que sería la artrosis. Sí, un gusto, doña Damaris. Es un caso interesante el suyo, doña Dama. Sí hay que hacer una evaluación porque podrían ser cosas que convivan, pero también podría haber algún desencadenante un poco más marcado para el tema de la polineuropatía. Usted describe la sensación de rigidez. Tal vez ahí yo le preguntaría un poquito más cuánto tiempo le dura y su edad, porque con eso podemos tal vez establecer un poco más de factores de riesgo. Tal vez ahí el mensaje número 1 que yo le podría dar es intentar ser proactiva en el estar haciendo cosas. Hay estrategias que nos pueden ayudar a que la polineuropatía mejore y es básicamente estimulando ese nervio. Si hay un tema de hormigueo, debilidad de tren inferior, o sea, de la cintura hacia abajo, bueno, esa zona tiene que ser estimulada. Ejercicios como por ejemplo la caminata, como por ejemplo la piscina, chapalear, hacer patada con tabla, entre otras cosas, nos pueden ayudar. Hay ejercicios que se pueden implementar en el hogar, ¿verdad? Que se pueden hacer con materiales, como por ejemplo ejercicios sencillos, cosas bastante sencillas, pero que traen un impacto muy importante en el día a día. Nuevamente, en manos hay ejercicios como por ejemplo agarrar, crear, hacer fenómeno de prensa con todos los dedos, pueden traer beneficios positivos, pero lo importante es hacerlo y hacerlo y hacerlo para lograr tener un estímulo a nuestro nervio y que este nervio, valga la redundancia, no genere más daño, no se torne un poco más ineficiente en su funcionalidad. Creo que el fenómeno de desgaste es un tema importante en el caso suyo, más no necesariamente sea la principal causa de afectación. Doctora, aquí tengo una consulta por WhatsApp que me parece muy interesante porque va un poco de la mano con lo que nos decía doña Damaris y también con las diferencias que ya usted nos ha hecho entre las condiciones. Dice, buenos días, se me duermen las manos y durante la noche a veces no puedo ni cerrar las manos. Me da lo del dedo gatillo. Durante el día están más relajadas, pero siempre inflamadas. ¿Esto del dedo gatillo tiene algo que ver con la artrosis? El dedo gatillo es un proceso completamente aparte. Es un proceso de inflamación de la vaina del tendón. Es un proceso que se da más en la palma, no es tanto en la propia articulación. Puede asociarse a desequilibrios metabólicos, puede asociarse también a trauma y es muy importante porque este fenómeno de engatillamiento, donde la persona trata de hacer el fenómeno de extensión y a veces tiene que ayudarse para poder extender completamente el dedo, puede progresar e incluso podría terminar en un proceso de resolución por cirugía, que es tal vez algo que uno puede evitar con procedimientos relativamente sencillos. En esa línea, entonces, ahí documentamos que hay posiblemente afectación de nervio, donde podría existir túnel carpal, hay afectación de tendón, donde está esta temática del dedo en gatillo principalmente, y son cosas que se abordan un poquito diferente, ¿verdad? En cuanto a manos, podemos usar de forma inicial, obviamente después de confirmar el diagnóstico, una cosa que se llama una férula que puede ayudarnos a mejorar ese síntoma en la noche. Y el dedo en gatillo, sí, usualmente los procesos de rehabilitación no son tan eficientes, sino que preferimos hacer terapias un poquito más dirigidas, como por ejemplo procesos de infiltración que nos ayudan a prevenir la cirugía. Quiero saludar a doña Mayra, quien nos llama desde Acosta. Bienvenida al consultorio, buenos días. Buenas. Un gusto saludarla, ¿cuál es su consulta? Es que era para decirle al doctor que me duele mucho las muñecas, bueno, mis manos, ¿verdad? Los hombros, mis rodillas, ni que se diga. Y tengo un dedito que se me está doblando. Bueno, se me está como, ¿verdad? Como se me está como desfigurando. Yo tejo mucho, pero es un dolor algo terrible y estoy en control con el túnel carpio, pero aparentemente no es para operar.
y tengo fibromialgia, pero yo no creo en eso. Yo camino todos los días, me gusta bailar, hacer ejercicios, pero cuando me caliento, por decirle algo, bailando o caminando, no siento nada, sino es cuando me enfrío. Entonces, a ver qué tal, ¿verdad? Porque sí me siento como muy preocupada, porque me duelen mucho mis muñecas de las manos. Un gusto, doña Mayra. Sí, el dolor en muñeca, como lo comenté previamente, es un síntoma que debe ser evaluado con detalle porque no es usual que sea causado por desgaste. Hay otras entidades que en el caso suyo se deben considerar con esto que usted nos cuenta de que teje. Una podría ser una entidad que se llama la tendinitis de Decker-Vein, que tiene que ver mucho con hacer este movimiento de forma repetitiva. Creo yo que al tejer no es tan frecuente que se haga, pero sí he visto, al menos a mi mamá, cuando ella teje, que a veces tiende a arrollarse el hilo en esta posición. Y ese movimiento repetitivo podría ser un agente causal a tomar en cuenta. Lo más adecuado para poder hacer un diagnóstico, en el caso suyo, es realmente hacer una revisión, someter su cuerpo a ultrasonido, que nos ayuda, digamos, como a afinar un poquitito más el tema del diagnóstico, que es una herramienta que no comentamos, digamos, es de mucho beneficio, porque con eso podemos literalmente evaluar todo. Podemos evaluar el cartílago, podemos evaluar el hueso, podemos evaluar el tendón, podemos evaluar el nervio, podemos hacer una exploración muchísimo más profunda del caso y nos ayuda nuevamente a tener un diagnóstico muchísimo más certero. Nos vamos ahora hasta Guadalupe. Saludamos a doña Elsie. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por el programa y por atenderme. Gracias a usted por llamarnos. Cuéntenos cuál es la consulta para el doctor. Bueno, vea, yo quiero explicarle al doctor, yo tengo 74 años, pero ya yo tengo la artrosis, ¿verdad? O sea, mis manos, mis deditos ya están totalmente torcidos y todo. Tengo desgaste en la rodilla, tengo que hacerme el reemplazo de las 2 rodillas. Ayer andaba en ortopedia. Mi pregunta es, digamos, a mí no me ve reumatología, a mí no me han visto este problema que tengo en las manos, ya todo se me cae, no puedo nada, ¿verdad? Ni coger un cuchillo, ni escribir con el lapicero. Y ahora también siento que mis dedos de los pies se me están torciendo. Yo quisiera saber si hay algún tratamiento, si puedo pedir una referencia a que me vean o si esto ya... A mí me vieron hace mucho tiempo y me dijeron, es degenerativo, se le va a ir, ¿verdad? Los dedos, la rodilla, los pies, es hereditario, si tiene hijos hable con sus hijos, pero me dieron de alta y nunca más me volvieron a ver ni a mandar nada. Yo tengo muchos dolores, ¿verdad? Por las rodillas, por los dedos, ahora los pies. Entonces yo no sé qué puedo hacer, ¿verdad? Que si hay ahora, he oído a los doctores que dicen, ahora hay mucho tratamiento. Ya no es como hace años que me dijeron a mí, no, ya no hay nada que hacerle, ¿verdad? Porque es degenerativo. Pero yo ahora quisiera saber qué puedo hacer, a dónde puedo ir, quién me puede ver. El manejo, doña Elsie, de la enfermedad por desgaste es multidisciplinario. Realmente todos aportamos un poquitito en el manejo adecuado. Y en esa línea pues, está el reumatólogo que se encarga de hacer un diagnóstico diferencial tomando en cuenta causas como artritis. Está el ortopedista que se encarga de ver si hay una resolución quirúrgica o no, como la que ustedes le han ofrecido. Y también nos acoplamos o nos ayudamos con el equipo de manejo de dolor. Entre ellos pueden ser clínicas del dolor, manejo de cuidado paliativo, porque sí, dependiendo del escenario de desgaste que usted tenga, doña Elsie, podrían haber intervenciones de terapia física, podrían haber intervenciones quirúrgicas o realmente soluciones de manejo de dolor, soluciones donde usted ocupe un plan de analgésicos que se adecue a su edad, así usted es hipertensa, diabética o si tiene algún otro factor de riesgo, que nos ayude a lograr alivio sin ponerla en riesgo, sin tener tal vez que generarle a su riñón un trabajo extra o a su corazón algún detalle extra de desequilibrio metabólico. Entonces,
nuevamente, no somos los únicos, los reumatólogos, que nos encargamos del manejo de esto, sino hay que verlo como un equipo interdisciplinario. Sí, tal vez recalcar eso, hay algún grado de frustración porque una de las cosas que uno quisiera es no operarse, por ejemplo, y tener un proceso de reversión, de que si usted tenía un desgaste severo, lograrlo hacer leve y que usted tenga una funcionalidad más sencilla. Pero eso, doña Elsie, no se ha logrado a la fecha. Hay cosas que, repito, apaciguan, mejoran el día a día, mas no lo recuperan completamente, no lo curan, por ponerlo en palabras sencillas. La respuesta para doña Elsie. Muchísimas gracias por habernos llamado, doctor. Se nos acabó el tiempo, pero nada más así, muy rápido, un joven de 22 años preocupado nos dice que si el tema de estar tronando los dedos o sacándose mentiras, que decimos popularmente, podría provocar artrosis. Es un mito, realmente Es un mito. El tronarse los dedos lo único que hace es cambiar la conformación de una estructura de la articulación que se llama la cápsula y no genera desgaste, lo hace más el movimiento repetitivo. Entonces, pues es una maña que a veces no es tan bonita, ¿verdad? Pero no va a generar un daño importante como para considerarlo una causa de desgaste. Bueno, la respuesta para este joven preocupado, para que no tenga preocupación ahí por esa práctica. Despedimos al doctor Mauricio Cordero, reumatólogo. En pantalla tiene la información por si usted quiere ponerse en contacto con él. Muchas gracias, doctor, por haber venido a los doctores. Un gusto, Su, y siempre feliz de acompañarlos. Muchísimas gracias. A las 10:32 de la mañana hacemos una breve pausa, pero no se despegue porque venimos a hablar de alergias alimentarias. Ya volvemos. Cuando regresemos, hay alimentos que pueden desencadenar en una reacción que va desde síntomas leves hasta una emergencia médica. Mi nieta es alérgica al tomate, entonces cuando ella lo come, se brota la piel, se pone roja. Cuando el sistema inmunológico identifica erróneamente ciertos alimentos y desencadena algunos síntomas, podría tratarse de alergia en los alimentos. Somos los doctores, por Teletica. ¿Sabía usted que el intestino es considerado el segundo cerebro de nuestro cuerpo? El intestino cuenta con su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, formado por millones de neuronas que funcionan de manera independiente. Este sistema regula la digestión y se comunica constantemente con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Además, en el intestino se producen neurotransmisores como la serotonina, que influyen en el estado de ánimo, el estrés y el sueño. Por eso, cuando estamos nerviosos o ansiosos, es común sentir incomodidad estomacal como las conocidas mariposas. 10:36, gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Vamos a iniciar con nuestro segundo tema del día, alergia a los alimentos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Les presento a nuestro invitado, Donald Vega, quien es nutricionista, director de Kilosophy. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Susana. Súper encantado de la invitación, como siempre. Muchas gracias. Y Donald, un tema que es muy importante porque ¿cómo sufre uno cuando hay un alimento que tal vez le gusta mucho, pero que no hay forma de comerlo, ¿verdad? Porque genera alguna reacción. Sí, especialmente porque hay temas emocionales asociados a la comida. Claro. Uno come y comparte con gente, entonces de repente si hay algo que la gente está comiendo y que uno quisiera comer, no es solo privarse de eso, sino también inclusive de la misma relación con la gente. Claro. Hay todo un tema emocional también detrás. Sí. Hablemos, ¿qué es exactamente una alergia alimentaria? Ok. Una alergia alimentaria es una sobrereacción de nuestro sistema a proteínas. Esto es clave, a proteínas en donde un sistema de defensa que se llaman inmunoglobulinas E se activan y producen una liberación acelerada de histamina. La histamina es la que presenta todos estos síntomas de los cuales vamos a hablar ahora, pero básicamente es una sobrereacción que no debería estar sucediendo. En palabras sencillas, no sé si se podrá decir así, que el sistema inmunológico de alguna forma se confunde y ataca ese alimento como si fuera algo malo en nuestro cuerpo. Exacto. Además de ser una sobrereacción, como normalmente deberíamos tener tolerancia a ese alimento, entonces se confunde y empieza a atacarlo y el cuerpo es el que sufre las consecuencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces popularmente, digamos, decimos, ese alimento me cayó pesado. O sea, ¿cómo puedo hacer la diferencia entre me cae pesado, no es un alimento que me caiga bien, o no, digamos, no lo tolero, o tengo alergia a ese alimento? Ok.
Podemos hacer la distinción de la siguiente manera. Cuando hay una alergia, básicamente tenemos algunos síntomas en piel. Por ejemplo, se empieza a generar urticaria, ronchas, como un brote ahí, enrojecimiento. Tenemos a nivel digestivo también diarrea, vómito, dolor abdominal o intestinal. Podemos tener también problemas respiratorios y en circulación. ¿Okay? Cuando hay una intolerancia, por ejemplo, como típicamente la conocemos a la lactosa de la leche, el cuerpo no está haciendo una reacción contra la proteína, sino que le hace falta una enzima y entonces las bacterias fermentan eso y producen hinchazón, gases y en algunos casos diarrea, por ejemplo. También puede haber mala digestión por falta de enzimas, en donde el páncreas tal vez no está produciendo adecuadamente o la bilis tal vez no está actuando correctamente y pasa recto el alimento, en este caso grasas, y empezamos con una serie de síntomas en donde no se siente bien, pero alergia son estos 4 que mencioné al principio. Claro. ¿Cuáles son los alimentos de la dieta de los costarricenses que tal vez son más propensos que la gente sea alérgica? Ok, hablemos de los grandes 9, así se denominan porque el 90% de las reacciones alérgicas a nivel mundial se dan a estos 9 alimentos. Primero que todo está la leche y es en este orden. En segundo está el huevo. En tercer lugar está el maní. En cuarto están los frutos secos como almendras, macadamias, etc. En quinto está el trigo. En sexto está la soya. En séptimo está el pescado. En octavo están los crustáceos, todos los mariscos. Y en noveno está el sésamo. El sésamo. Sí. Entonces, de ahí sacamos ahí conclusiones y de lo que el costarricense utiliza de mucho huevo y mucha leche. Claro. Sí. Donald, vamos a hacer aquí una pausa en la entrevista porque usted ahora mencionaba el desafío que representa para las familias, por ejemplo, cuando hay una alergia alimentaria de por medio. Vamos a conocer el caso de doña Marly Valverde. Ella es vecina de Río Jiménez de Guásimo y nos contó cómo han hecho en su familia para lidiar con una alergia alimentaria que tiene su nieta. Dicen que las abuelas conocen mejor que nadie los gustos de sus nietos. Ella es Marly Valverde, vecina de Río Jiménez de Guásimo, y nos habló sobre la alergia alimentaria que afecta a su nieta de 14 años cuando consume un alimento en particular. Mi nieta es alérgica al tomate, entonces cuando ella lo come, se brota la piel, se pone roja. Las alergias pueden manifestarse de distintas formas y obligan a las familias a estar atentas. Doña Marly nos contó cómo ha aprendido a identificar estos episodios y qué hacen para aliviarlos. Ya hace como un año fue que le agarró eso, sí. Se le da un poquito de leche o casi que solo se le quita. Experiencias como esta suelen dejar importantes aprendizajes. Por eso ella quiso compartir un consejo para quienes enfrentan situaciones similares con sus hijos o nietos. Consejo. Sí, que cuando le pase una cosa de esas, usen la precaución o pregunten o vayan a alguna farmacia a preguntar qué es bueno para eso. Este es uno de los testimonios de lo que viven las familias cuando hay una alergia alimentaria y precisamente, Donald, yo quería hacer énfasis en esto. Tal vez yo un día comí maní y tuve un leve enrojecimiento, pero ¿cómo me doy cuenta yo ya definitivamente que sí soy alérgica al maní? Ok. Bueno, una reacción alérgica suele ser progresiva, es decir, a mayor exposición, mayor es el reto en el sistema y mayores son los síntomas. Sin embargo, esto lo debe abordar un médico alergólogo. ¿Okay? Y existen varias formas en cómo se maneja esto. Primero es lo que se denomina la prueba del prick test, que son esas ronchitas que vimos ahora en imágenes, en donde se ponen microdosis de proteínas de algunos alimentos, inclusive los ácaros, por ejemplo, y de esa manera se da una reacción. El otro es medición en sangre para proteínas específicas por inmunoglobulinas. Y tercero son retos de alimentos que se sospechan. Sin embargo, si esto ha venido increciendo, ¿verdad?, la reacción, eso debería realizarse solo bajo supervisión médica. Entonces, por ejemplo, el tomate. Empezó a detectar, la segunda ya me salen ronchas, la tercera ya empiezo con calor en el cuerpo.
no hagamos una cuarta para probar. Entonces consultamos con un alergólogo y él tendrá la decisión o ella de qué vía tomar. Y justo la nieta de doña Marley, ella nos decía que tiene 14 años, es muy joven. Las alergias siempre aparecen, digamos, en la niñez, en la adolescencia, o yo a mis 35 años, puede ser que me di cuenta que soy alérgica a algo mañana. Sí, eso puede aparecer en cualquier momento. Y las razones se asocian a lo siguiente. Número uno, uno pierde la tolerancia en la barrera intestinal. El intestino empieza a experimentar lo que conocemos como permeabilidad intestinal. Y en segundo lugar, se da una alteración de la microbiota. Y la microbiota es este sistema intrínseco de arqueas, bacterias que mantienen un equilibrio y generalmente ante un episodio muy intenso de estrés suelen detonarse este tipo de alergias porque además provocan una pérdida de la barrera intestinal. Entonces, aunque sí pueden ser en cualquier momento, típicamente al huevo y la leche aparecen en niños y tienden a desaparecer conforme van avanzando en edad. Pero hay otras que sí suelen persistir, como por ejemplo las del pescado, crustáceos, e inclusive la del maní. Conforme la persona avanza en edad, no tienden a perderse, sino que permanecen con esta persona toda la vida, a menos de que se haga alguna inmunoterapia. Y también la importancia de hacer los exámenes correctos que usted decía con el alergólogo y demás, para tener identificado esto, porque puede ser muy peligroso. En algunas ocasiones puede poner en riesgo la vida de una persona. Exactamente, es lo que se denomina un shock anafiláctico, en donde la producción de histamina es tan masiva que ya la persona empieza con síntomas que le puede cerrar la garganta, produce broncoconstricción, eso es la zona de intercambio de gases en los pulmones se cierra y la persona literalmente no puede respirar. Y produce vasodilatación, que es en las arterias, aumentan su caudal y se da una pérdida de la presión muy rápida, donde la persona puede desmayarse y deja de llegarle sangre a los órganos. Entonces puede ser muy grave. Hay que manejar un tema preventivo para quienes ya han desarrollado ese tipo de alergias, que es lo que se conoce como el EpiPen, que es un lapicerito con una precarga de epinefrina o adrenalina. Y cuando la persona que ya sabe que tiene eso accidentalmente lo consumió, inmediatamente se punza, libera adrenalina, porque es la única forma de parar un ataque agresivo que puede culminar en muerte. Claro, esas son también estrategias que ya las personas con alergias detectadas ya las conocen. Correcto. Y las tienen dominadas. Vamos a hacer una breve pausa, pero recuerde que más adelante aquí en Los Doctores vamos a abrir nuestra línea telefónica para que usted haga todas las preguntas que tenga sobre alergias alimentarias, así que no se lo pierda. Antes de irnos al corte, quiero recordarles que hoy a las 2 de la tarde tenemos aquí en Teletica el partido Inglaterra frente a Croacia, un encuentro que promete muchísimas emociones de principio a fin para todos los fiebres del fútbol. ¿Logrará Inglaterra consolidarse como favorita, como ya todos lo dicen, o dará Croacia un golpe de autoridad en este camino mundialista? Bueno, lo vamos a descubrir a las 2 de la tarde aquí por su Teletica, usted no se lo puede perder. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Hay alimentos que pueden desencadenar en una reacción que va desde síntomas leves hasta una emergencia médica. Mi nieta es alérgica al tomate, entonces cuando ella lo come, se brota la piel, se pone roja. Cuando el sistema inmunológico identifica erróneamente ciertos alimentos y desencadena algunos síntomas, podría tratarse de alergia en los alimentos. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. 10:48, gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Abrimos el consultorio, nos puede llamar al número que aparece en pantalla 2290-6247 o escribirnos al 6477-7778 si tiene alguna duda sobre las alergias alimentarias, un tema muy común en las familias costarricenses. Donald, y aquí ya tengo una pregunta que me parece muy interesante. Dice una mamá que detectó una alergia alimentaria en su hija, no nos dice exactamente a qué, pero que si esto se va a quitar a lo largo de su vida. Es difícil decir porque, como mencionaba anteriormente, hay unas que típicamente tienden a retroceder conforme van avanzando en edad.
caso típico, leche y huevo. No siempre. Lo que pasa es que eso solamente lo podría decir un alergólogo o alergóloga que vaya haciendo las mediciones a ver si los anticuerpos empiezan a bajar conforme va avanzando la edad. Entonces, puede que sí, puede que no. Saludamos a don José, que nos llama desde Tibás. Muy buenos días. Buenos días. Una preguntita nada más. Adelante. Tengo una serie, hace como 2 años, una picazón que me agarra normalmente en el pecho, en las áreas de la garganta, alrededor de la garganta. Y me pongo alergical, me calma, me quita. Pero ya tengo 2 años y resto de estar en eso. ¿Qué podría estar tomando? ¿O alergia? ¿Qué será lo que estoy? Porque soy diabético e hipertenso. Gracias. No sé, Donald, si tiene alguna pregunta para él. Bueno, ¿ha logrado hacer alguna asociación a algo que está comiendo? Bueno, ¿ha logrado hacer alguna asociación? Bueno, todavía no he visto qué puede ser. Todavía no he visto qué puede ser. Todavía. ¿Va a responder? Sí, adelante. Lo que podemos hacer ahí, y le recomendaría que empiece a hacer es anotar. Entonces, si normalmente no tiene esa alergia y hay momentos específicos en que le sale esa alergia, las alergias tienden a aparecer mediadas por este mecanismo que estamos hablando, que es inmunoglobulina E. Tienden a aparecer en menos de 2 horas. Son muy rápidas y los síntomas, me refiero a esa picazón en garganta que usted menciona y todo esto. Entonces sí es importante en el momento en que lo siente, que lo ve en su cuerpo, anote qué pasó en las 2 últimas horas. Exposición, por ejemplo, a algún producto o a algún alimento, y ahí puede empezar a detectar si hay un causal en relación a su estilo de vida. Por ejemplo, siempre que desayuno huevo, y qué vacilón, siempre empiezo con estos síntomas más o menos a la media hora, pero no lo había asociado. Entonces anote, y en donde empieza a hacer ese análisis va a ver que se repite siempre un patrón de exposición. Ahora, puede acudir a una alergóloga para que le haga estas pruebas y entienda bien a qué está reaccionando, porque de esa manera se puede saber muy fácil. Ahora, ese medicamento que usted usa muy probablemente sea un antihistamínico, lo que hace es bloquear la reacción que su cuerpo está generando. Sin embargo, no es la solución, ¿verdad? Es encontrar cuál es el detonante para que simplemente lo eliminemos de su exposición constante. Porque si es todos los días, entonces es algo que está haciendo todos los días. Gracias a don José por habernos llamado. Por medio del WhatsApp también, Donald, nos llega esta otra pregunta. Dice, ¿qué tan rápido ocurre la reacción a un alimento cuando uno es alérgico? Ok, cuando hablamos por IgE, esto es muy importante, alergia como tal, según la literatura, la alergia es solamente mediada por las inmunoglobulinas E, de minutos hasta las 2 horas. Okay, hay un par de excepciones ahí que pueden tardar más tiempo, pero no son típicas. Cuando hablamos del gluten, por ejemplo, que muchas personas saben la sensibilidad del gluten, eso es mediado por otra molécula, que es la IgA, y esta va dando reacción constante, y esa reacción puede empezar a suceder unas horas después. Pero cuando hablamos específicamente de IgE, esta reacción alérgica con todos los síntomas de picazón y se cierra la garganta y empieza con todo esto, es en el momento en que de la exposición hasta las 2 horas. Vamos a saludar ahora a Evelyn, que se encuentra en la línea telefónica. Buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlos a los dos. Igualmente. Gracias. ¿Cuál es su consulta? Cuéntenos. Tengo una nietita de año 3 meses. Hace poco, vieras que le picó un zancudo y se brotó de una manera, pero desde los piecitos hasta la carita totalmente, toda de alergia. Hace como 5 días volvió a brotarse igual. Tuvo que llevarse al hospital de niños y la doctora dijo que era una alergia, pero no sabemos a qué se debe, porque le ha estado dando constante ya la alergia. Se brota toda desde los piecitos hasta la cara. Y no sabemos qué hacer para ver qué será lo que le está dando alergia. Muchísimas gracias y los felicito por el programa.
Muchas gracias a usted, doña Evelyn, por llamarnos. Gracias, doña Evelyn. Bueno, lamento que se esté pasando por esto. Siempre que uno tiene un hijo o alguien cercano con esta sintomatología, o cualquiera, en realidad se sufre mucho. Me imagino que lo que está haciendo es a través de la caja, y probablemente le dieron medicamento y no le hicieron las pruebas. Ahí es donde yo sí le recomendaría que visite a un médico alergólogo con esa especialidad para que le hagan las diferentes pruebas y puedan llegarle rápido y no tener que irnos a prueba y error durante mucho tiempo, o en la consulta en el hospital, que pida por favor que le hagan las pruebas específicas de alergias para identificar a qué será, para que le den el tratamiento correcto. Don José Manuel nos llama desde Tibás. Le damos la bienvenida a este consultorio. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Para hacer una consulta. Adelante. Tengo una duda de que cuando yo como algo que sea cítrico, por ejemplo, un ceviche, un encurtido o cosas demasiado dulces, tengo una reacción en todo el cuerpo que me baño en sudor. Me suda la cabeza, me llora la nariz, pero es exactamente como si me metieran a una piscina y me volvieran a sacar. Todo el cuerpo se me baña en sudor. Entonces la duda que yo tengo, porque yo he hecho la consulta y nada más la respuesta que me han dado otros doctores es que usted reacciona así, punto. Si eso es una reacción alérgica, esa es mi consulta. Sí, nuevamente, para identificar si estamos ante una reacción alérgica propiamente, entonces repito cuáles son las cosas que se sufren típicamente. A nivel respiratorio, usted empieza a sentir que la vía aérea se le empieza a cerrar. Puede tener hinchazón en la lengua, hinchazón en la boca, hinchazón en la garganta. Puede tener sintomatología a nivel digestiva, en donde le dan náuseas, vómito, diarrea, dolor, y también se puede poner pálido, y a nivel de piel suceden urticaria, una serie de picazón o ronchas, ¿verdad? Entonces, es posible que tenga una reacción alérgica. Lo que pasa es que, de nuevo, la única forma de saberlo es si se hace una medición objetiva, y esto es en sangre o el prick test, que eso va recomendado directamente por un médico alergólogo. Aquí tengo una pregunta que me parece muy interesante en el WhatsApp, porque esta prueba que hacen de alergias, ¿verdad? Que hacen como los circulitos, nos pregunta que si no es peligroso, en caso de que sí sea alérgico a alguno de esas sustancias, que si no es peligroso para la persona. Buena pregunta. Lo que pasa es que eso lo hace un alergólogo, quien tiene todos los mecanismos para frenar una reacción anafiláctica en el momento en que esté sucediendo. Lo que pasa es que se usan microdosis, y dependiendo del tamaño de la roncha, si la hay o no, entonces se puede identificar, pero si fuera que se da una reacción agresiva, estás con la persona correcta para que lo pueda manejar. Donald, tal vez aprovechar estos últimos minutos para darle un mensaje final a toda la población que ya tiene alguna alergia detectada o que tal vez está en ese proceso, ¿verdad? Que tal vez puede ser un poco frustrante al inicio. Sí. Ahora existen los mecanismos para poder identificar, y no tenemos que decirlo como lo mencionaba antes, en prueba y error, sufriendo innecesariamente. El médico alergólogo es el que puede guiar correctamente en ese sentido. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama Kidslosophy para niños, en donde entrevisté a una alergóloga para que nos contara cómo se puede hacer. Y la respuesta es muy sencilla. Hay que ir a verse con un alergólogo para que le haga esas pruebas. Lo segundo es, si usted está en contacto con alguien que tiene una alergia, no minimice. Hay que desarrollar empatía por estas personas, porque no es que quieran joder la vida o que sean demasiado delicados o cualquier cosa. Son reacciones reales que tienen consecuencias, y muy importante, en un entorno en donde existan personas con alergias ya detectadas, es importante entrenamiento por parte de la gente que los rodea, así como del uso de esto en caso de que la persona quede desmayada. Y algo muy importante, si se detecta que hay una persona alérgica conocida que por alguna razón no anda esto, inmediatamente hay que llamar a emergencias y acostar la boca arriba con los pies elevados, porque como cae la presión, eso ayuda a que se devuelva un poco y mejore un poco la circulación, pero hay que buscar ayuda inmediata. Donald, quiero agradecerle por estos minutos que compartió con nosotros en este tema tan importante. Donald Vega, nutricionista, también director de Kidslosophy, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Susana.
Recuerde que este episodio de Los Doctores puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube Teletica Costa Rica. Este y todos los que hemos tenido desde el día 1, usted los puede consultar también si los quiere compartir con su familia, temas importantes de salud, porque en este programa aprendemos todos juntos. A las 10:59 me despido de ustedes, pero no se despegue de Teletica porque viene Calle 7 informativo y recuerde, a las 2 de la tarde el partido Inglaterra-Croacia. Buenos días.